La miel de abejas es utilizada para diferentes condiciones desde el punto de vista médico, pero también es un endulzante fantástico. Las personas con diabetes suelen tener limitaciones en el consumo de los carbohidratos, de los endulzantes, de los sabores dulces en general. Existe evidencia científica previa que ha mostrado que la miel de abejas no produce alteraciones significativas de los diferentes parámetros metabólicos importantes en las personas con diabetes. Y por ese motivo, condujimos un metaanálisis de la literatura, es decir, tomamos evidencia científica de la más alta calidad para determinar qué ocurre cuando una persona con diabetes consume miel de abejas. Importante tener en cuenta previamente, la diabetes es una enfermedad que produce una alta carga, es una enfermedad relativamente frecuente, aproximadamente entre el 8 y el 14% de la población en todo el mundo padece de esta enfermedad. Estamos hablando de la diabetes tipo 2. Es una enfermedad que requiere manejo con dieta, con modificaciones del estilo de vida, incluso con medicamentos. Y la miel de abejas no suele recomendarse, al contrario, en la mayoría de los casos se recomienda su no consumo, se recomienda evitarla del todo. Existe controversia, por supuesto, sobre su uso. Y por tanto, nuestra pregunta de investigación para este metaanálisis de la literatura fue, ¿la miel de abejas, según la evidencia científica disponible, podría ser utilizada en personas con diabetes de tipo 1 o de tipo 2? Y para contestar esta pregunta, entonces, hicimos un metaanálisis de la literatura que incluyó ensayos clínicos controlados, es decir, estudios primarios de alta calidad. Realizamos la búsqueda sistemática a través de las bases de datos del PubMed, Embase, Cochrane Library y Lilacs, con un análisis quali y cuantitativo de la información para al final combinar los resultados, de tal manera que podamos intentar responder a esta pregunta de investigación. Nuestras estrategias de búsqueda, de distinto tipo, combinando términos relevantes para la identificación de la literatura científica. El prisma de la revisión sistemática del metaanálisis, en el cual al final tuvimos 8 estudios elegibles, uno excluido porque no presentó información consolidada de los desenlaces, por lo tanto no era útil, y 7 ensayos clínicos que fueron incluidos en el análisis cuali y cuantitativo de la información. La calidad de la evidencia en términos generales fue buena en la mayoría de los puntos, tanto en los posibles sesgos de selección como en las posibles detecciones de sesgos de los mismos estudios, el cegamiento de los participantes, el reporte selectivo de la información y otro tipo de fuentes de error, por ejemplo, como las fuentes de financiación. En blanco aparecen los riesgos de sesgo que son poco claros, poco identificables, que probablemente tampoco representen una mayor importancia en términos del entendimiento de los resultados que presentamos. Un resumen de estos estudios incluidos, de los 7. Sus autores, sus años de publicación. mmm, Años de publicación, de hecho, variados, diferentes, lo cual indica que no hay un desinterés por el tema en la actualidad, al contrario, se ha mantenido en el tiempo, con seguimientos diferentes, algunos estudios con seguimientos de algunas horas, es decir, para evaluar el efecto agudo, y otros estudios que tienen un seguimiento un poco más extenso en el tiempo para ver sus efectos a largo plazo. Desenlaces importantes, la glicemia, bien sea a las 2 horas, o la proporción de pacientes que tienen glicemias anormales, los niveles de la hemoglobina glicosilada 1C, que se utiliza para ver el impacto de la intervención en diabetes en al menos 2 o 3 meses previos, los niveles del péptido C, que son un indicativo de la cantidad de producción de insulina en el cuerpo, la glicemia basal. Es decir, estos estudios todos presentan desenlaces habituales que utilizamos en el seguimiento de las personas con diabetes. Lamentablemente, muchos estudios no mostraron una caracterización completa de la variedad de miel que se utiliza. Y eso va a ser importante porque, en efecto, el tipo de variedad de miel es posible que tenga relevancia en términos de los efectos que eventualmente puede producir en una persona con diabetes. De las que tenían descripción, la mayoría eran monoflorales de trébol.
tres estudios. Una de ellas multifloral, es decir, con diferentes fuentes florales que podían ser identificadas a través de análisis palinológicos. Relaciones fructosa-glucosa relativamente bajas. Este indicador se incluye principalmente porque es una relación que pudiera ser eventualmente muy relevante en términos de explicar los efectos sobre la glicemia que produzca en un paciente determinado el consumo de un tipo de variedad de miel y el porcentaje de glucosa. Y vamos con los resultados del metaanálisis. Miel de abeja 75 gramos versus glucosa 75 gramos, medición de la glicemia a los 30 minutos. No hay diferencias significativas. Es decir, la miel de abejas no incrementó de manera significativa en comparación con la glucosa los niveles de azúcar en la sangre. Al contrario, se evidencia una tendencia a la reducción de los niveles en comparación con la glucosa. Miel de abeja 75 gramos versus glucosa 75 gramos, glicemia a los 60 minutos, y aquí sí hay una diferencia ya significativa. Los pacientes que consumieron miel de abejas mostraron una menor glicemia a los 60 minutos que las personas que consumieron glucosa. Es decir, la miel de abejas fue más segura que, que la glucosa en términos del incremento que se produce después del consumo sobre los niveles de glicemia. Y la misma comparación a los 120 minutos continuó siendo favorable para el consumo de la miel de abejas. Produjo un menor pico de glicemia a los 120 minutos. La diferencia entre ambas es de aproximadamente 68 miligramos decilitro. Intervalo de confianza entre menos 94 y menos 42. Evidentemente, la miel de abejas produce un menor efecto sobre la glicemia y de hecho bastante importante. Miel de abejas versus su no consumo sobre la glicemia basal, todos pacientes con diabetes, por supuesto. Y encontramos que no existen diferencias significativas entre consumir la miel de abejas y no consumirla sobre los niveles de glicemia basal en los pacientes. Esta misma comparación a los 120 minutos da igual, no hay una diferencia significativa. Es decir, no consumir la miel en comparación con sí consumirla no produce efectos metabólicos trascendentales en términos del nivel de glicemia medido en los pacientes con diabetes 120 minutos después. Podemos decir entonces que probablemente el consumo de la miel no tenga un efecto relevante sobre los niveles de glicemia a los 120 minutos. Miel de abejas versus no consumirla y los niveles de hemoglobina glicosilada A1C. Estamos hablando entonces de una comparación y de un desenlace que nos permite medir sus efectos a los 2 a 3 meses después de la intervención. Y encontramos que no existen diferencias significativas, es decir, consumir la miel de abejas a cantidades razonables probablemente no tiene impacto a largo plazo sobre el control metabólico de los pacientes con diabetes. Y preguntas importantes para la discusión. ¿Existe una dosis segura de miel en los pacientes con diabetes? Y podemos decir que, al menos con la evidencia científica disponible en la actualidad, de 75 gramos por día. Es posible que incluso pudieran consumir un poco más, pero no tenemos evidencia científica que nos permita responder a esa pregunta con mayor exactitud. Por ahora tenemos la certeza de que consumir 75 gramos de miel por día es bueno, útil y no produce efectos en términos del control de la glicemia en los pacientes. ¿Es igual que el azúcar convencional? Evidentemente no, por diferentes motivos. Entre ellos tenemos los efectos antioxidantes de la miel. Tenemos los efectos sobre la modulación en la expresión genética. Y tenemos los efectos sobre el control de la inflamación crónica de baja intensidad que aparece en las personas con diabetes. Es posible que la recomendación de no consumir miel de abejas de parte de la mayoría de consultorios, de colegas, de todo tipo derive, de hecho, de el temor derivado a la alta falsificación de la miel que existe en diferentes mercados, uno de ellos el mercado colombiano, en el cual al menos el 90% o incluso más de las mieles consumidas son todas falsas. Evidentemente, una miel falsa hecha con azúcar terminará produciendo los efectos negativos del azúcar.
Es posible incluso que existan otros beneficios derivados del consumo de la miel en personas con diabetes. Estos serán objeto de investigaciones futuras que permitan determinar con exactitud cuáles son ellos. ¿Es la miel de abejas igual que consumir azúcar para una persona con diabetes? Evidentemente no. Y evidentemente una persona con diabetes podría beneficiarse del consumo de la miel de abejas de manera regular, al menos a la dosis segura disponible en la actualidad, 75 gramos por día. De acuerdo a la evidencia científica disponible en la actualidad de alta calidad, la miel de abejas no produce efectos negativos a las dosis evaluadas. Estamos hablando de una dosis máxima de 75 gramos día sobre la glicemia u otros parámetros de seguimiento en las personas con diabetes. Es también posible que diferentes variedades de miel tengan efectos diferentes sobre la glicemia. Estudios futuros deberían caracterizar qué tipo de miel se está empleando. Es posible que algunas mieles sean mejores que otras en las personas con diabetes. Incluso mieles que tengan una mayor cantidad de fenoles podrían ser mucho más útiles para las personas con diabetes que aquellas que tienen un menor contenido. Es posible también, aunque no se ha demostrado del todo, que la relación entre glucosa y fructosa de la miel sea una variable relevante al momento de determinar si esta es adecuada o no para los pacientes. Algunas recomendaciones importantes. Estudios futuros que hagamos en pacientes con diabetes deben ser de tipo ensayo clínico aleatorizado, controlado, que tenga en cuenta la variedad de miel y que tenga en cuenta variables propias de la misma. También es necesario empezar el camino a caracterizar nuestras diferentes variedades de miel. Hay que caracterizarlas en términos de los componentes terapéuticos que eventualmente tengan. Y también importante tener en cuenta que no está mal pensar en recomendar dosis seguras de miel de abejas en pacientes que tengan diabetes tipo 1 o tipo 2. Por supuesto, importante siempre hacer el acompañamiento médico al momento de la toma de la decisión. Además, para poder tener en cuenta la intensidad de la enfermedad, si esta está controlada o no está controlada, si requiere alguna característica especial particular. Referencias de los estudios incluidos. Recuerden, la miel de abejas es un complemento adecuado, útil a dosis seguras y con acompañamiento médico en personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2.